Buenos días. Le decía a Germán que esta mañana me levanté asustada porque siempre tomamos porciones de la Carta de los Hebreos y yo me había quedado con la idea que tenía que estudiar el capítulo 8. Y basé todo el estudio en el capítulo 8 y digo, ya veo que me tocó la mitad, pero no, tocó todo el capítulo 8. A mí me gusta mucho esta exhortación o carta. Yo siempre pienso que Hebreos ha sido como un discurso que ha dado alguien frente a un auditorio, ¿no? Y creo que es de absoluta actualidad. Y creo que muchos de nosotros apelamos a esta carta permanentemente, conociéndola, porque tiene versículos que están atesorados en nuestro corazón desde siempre, y también otros intuitivamente, ¿no? El autor está muy preocupado, se nota en su homilía que está muy preocupado. Ya lo hemos visto que sus oyentes atravesaban una crisis profunda, porque los judíos que habían confesado creer en Jesús estaban volviendo a sus tradiciones y buscando refugio en la religiosidad que conocían y en la cual habían sido criados toda su vida, todos sus antepasados, a quienes respetaban. Habían comenzado a aparecer síntomas preocupantes, que el autor los va a delimitar claramente del 10 en adelante. Dejaban de congregarse, dejaban de escuchar la voz de Dios. Andrea empezó diciendo, para adorarle hay que reconocerle. No podían reconocerle, negaban la deidad de Cristo y comenzaban a ser perseguidos ya, hostigados, los que habían confesado burlados, ¿no? Estaban cansados. Era un momento de extrema inestabilidad. Y los corazones de muchos comenzaban a deslizarse, dice el capítulo 2, ¿no? Y a querer refugiarse en el templo, en los sacrificios, en el culto sacerdotal. Y los rabinos, las autoridades del momento, les decían, ustedes están profanando la ley que Dios mismo les había enseñado, que había planificado, les había dado instrucciones precisas, cambiándolas por el culto a un carpintero que decía ser el salvador del mundo. El imperio les decía, miren, ustedes como judíos están protegidos por el imperio. Ahora, como cristianos, ese paraguas de protección legal ya no existía. En ese marco, en ese contexto, que ya lo hemos recordado varias veces, es que el autor de los Hebreos necesita imperiosamente presentarles a Jesús y que ellos lo reconozcan. Y también que ellos reconozcan lo que implicaba seguir al Señor. Uno de los comentaristas, que se llama Lane, dice, hebreo es una expresión profunda y de profunda preocupación por el cristiano al que se dirige. Por eso, el argumento de Hebreos termina enérgicamente con una exhortación: escuchar la voz de Dios. Y si ellos decían seguir al Dios encarnado, no podían continuar con los rituales del templo, ni con el culto levítico, ni con el sistema sacerdotal, ni con el sistema de adoración vigente, porque en la muerte del Señor Jesucristo, todo eso había quedado obsoleto. Con Cristo había un nuevo camino, había una nueva puerta, y de eso se trata el tema de hoy. Aparece en el medio de Hebreos el capítulo 8, que es precioso. Lo leo despacio para que lo podamos disfrutar. Cristo es nuestro sumo sacerdote. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora, Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. A mí me parece muy claro. Con todo lo que hemos estudiado, lo tendríamos que leer una vez más y listo. El Señor le había dicho a su pueblo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este pacto indicaba en la antigüedad la forma en que nuestro Dios iba a relacionar con su pueblo. Ese Dios que los había liberado de Egipto y que los había tomado de las manos y había pactado con ellos, le había dado todas las instrucciones que debían seguir en esas tablas de piedra que le dio Moisés. Y también le había dado expresas instrucciones de cómo se debería ser el tabernáculo, de cómo tenía que ser el templo, de cómo tenía que ser el sistema de adoración, todo lo que venimos estudiando. Dios exigía el cumplimiento de esas normas específicas y siempre los acompañaba, porque siempre su presencia estaba con ellos, a través de un velo. Todavía estaba ese velo que separaba el lugar donde Dios estaba presente del resto. Esta era la forma que Dios había decidido relacionarse con su pueblo durante muchos años. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo? Cuando se rasgó el velo, ¿qué pasó? Dice el capítulo, antes de que se rasgara el velo, dice el versículo 9 del capítulo 8. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Israel no pudo cumplir, no me escucharon, no me obedecieron y no me adoraron. Mientras los estaba liberando de la esclavitud, le pedían, no sé si eran pepinos, melones, le pedían la comida que tenían mientras eran esclavos. Y dice el autor de los Hebreos, ante esa situación hay un nuevo pacto, hay un nuevo sistema para vincularse con Dios. Y Dios nos vuelve a decir: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, pero como ustedes no pueden cumplir, va a tener que venir el Hijo, Cristo. Y con su muerte y con su sacrificio, sus pecados van a ser perdonados y ese vínculo va a ser restaurado.
ese sacrificio va a ser hecho una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, y eso va a ser suficiente, y el velo, como dice José, se va a romper y van a poder entrar en mi presencia de manera libre. ¿Entendemos lo que eso significa? Y ese Jesús que va a poder vivir entre ustedes para que puedan tocarlo y para que el mundo crea, luego va a ascender al cielo y va a ser el nuevo sumo sacerdote, pero va a ser eterno, va a ser hecho perfecto, para siempre. Dice Hebreos 7:26, lo que nos enseñó Leo el domingo pasado, va a ser santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado en el cielo. Va a estar sentado a la diestra del Dios Padre y va a estar presentando nuestras peticiones al Padre. Va a estar intercediendo permanentemente por nosotros. Va a estar en el cielo, va a vivir ahí, en el verdadero tabernáculo, aquel que fue anunciado desde el principio, el real. Lo anterior eran sombras, era una ilustración de lo que iba a llegar. Y vamos a establecer un vínculo nuevo, indestructible. Y yo les voy a dar un nuevo corazón donde voy a imprimir mis leyes. Esto cambia nuestra relación con Dios para siempre. Porque al depositar la fe en Cristo, nuestra naturaleza cambia. Y la naturaleza de Dios se instala en el corazón del hombre a través de la persona del Espíritu. Es lo que Juan llama el nuevo nacimiento, ese nacimiento de arriba que todos hemos experimentado al entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces ese Espíritu que vive en nuestro corazón, en este nuevo corazón, nos empieza a susurrar lo que tenemos que hacer y nos alumbra el camino, pero además nos proporciona las fuerzas para poder cumplir lo que Dios pide, para poder obedecerle. Y 2 Corintios 3:4 dice el apóstol Pablo, no es que nos consideremos competentes nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser sus servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Entonces ahora sí podemos honrarlo. Ahora sí podemos obedecerle. Nuestra motivación cambia y obedecer a Dios deja de ser una carga y pasa a ser una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. ¿Esto es cierto? Obedecer a Dios deja de ser una carga y pasa a ser una respuesta de amor al que nos amó primero. Esta operación que comienza con ese nuevo nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida del cristiano, nos pone una meta, que es la meta de la santidad, que se vuelve posible porque Dios mismo es el que actúa en nosotros transformándolo todo. Para eso tenemos que escuchar su voz y obedecerle. Esto es lo que, en palabras muy generales, dice el capítulo. Y en esta iglesia hemos tenido oportunidad de estudiar esto en diferentes libros, en diferentes células, en diferentes grupos. Lo hemos estudiado muchísimas veces. Y además lo vamos a seguir profundizando porque esto no se termina, faltan varios capítulos. ¿Y no les parece que esto es algo que venimos repitiendo hace mucho tiempo? Y el autor de los Hebreos repite y repite y repite. Y me pregunto yo, ¿por qué será tan importante para el autor que sus oidores o lectores comprendan el valor de este cambio? ¿Por qué le reitera tantos estos conceptos? Un nuevo sacerdote, un nuevo tabernáculo verdadero en el cielo, una puerta abierta que nos lleva directo a Dios, un nuevo corazón. Y para intentar esbozar una respuesta a esta pregunta, yo les hago una invitación. Yo los voy a invitar a que hilvanemos
las enseñanzas que hasta aquí nos va dejando el libro de Hebreo. ¿Lo hacemos? ¿Intentamos? Traté, hasta el capítulo 8, porque Russo no me deja adelantarme, pero quiero decir otras cositas más, pero no lo voy a hacer. Entonces yo traté de releer detalladamente hasta el capítulo 8. Y me di cuenta que el autor le va poniendo nombre a todo. Y traté metafóricamente de recuperar esos nombres para hilvanar una posible lectura de lo que hasta aquí venimos transitando. Hilvan que, por supuesto, ya ha sido comenzado por muchos otros hermanos y que va a ser completado por los que siguen. Pero hasta ahora el autor de los Hebreos le pone nombre a la crisis, le pone nombre a las posibles causas, le pone nombre a las consecuencias y le pone nombre a la solución. La crisis, volver atrás, perder el rumbo, deslizarse, descuidar esta salvación. El 2 dice, ¿quién se creen ustedes que pueden descuidar esta salvación tan grande? Dejarnos engañar. Las causas posibles: agotamiento, miedo, comodidad, temor a la pérdida de lo material, desorientación, inmadurez espiritual. Lo dice textualmente. Consecuencias: un corazón endurecido, un corazón perezoso que se vuelve indiferente a lo espiritual. Solución: un mejor pacto, un nuevo sacerdote, una nueva puerta de entrada en su santuario, un nuevo corazón, un perdón definitivo, una nueva profesión, la fe, una nueva meta, la santidad, y un ancla, mejores promesas. El escenario ya lo conocemos. Desgaste por la persecución. Era atractivo el sistema religioso. El deseo que tenían de asimilarse para pasar desapercibidos, para no ser marginados. Y cuando llega la crisis, dice el autor de los Hebreos, quieren volver al lugar que les daba seguridad y se dejan engañar. Entonces ya en el capítulo 2 él le dice, es necesario, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Hebreos 2:3. Hebreos 4:1. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezcan quedarse atrás. Perder el rumbo, quedarse atrás, mirar atrás. Causas: inmadurez espiritual. Hebreos 5:13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El crecimiento espiritual no es una opción, porque la inmadurez espiritual es muy costosa. Otra de las causas, pereza espiritual. Costosa, sale caro. Hebreos 6:11. Decíamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando el mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a los que por su fe heredarán la promesa. Otra versión dice, sigan amando para no volverse torpes e indiferentes espirituales.
Consecuencias. Hebreos 3, 7. Dice el Espíritu, si oyen su voz, no endurezcan el corazón. 3:10. Siempre se descarría su corazón y no reconocen mis caminos. Hebreos 3:12. Cuídense de que ninguno tenga un corazón incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Si oyen mi voz, no endurezcan su corazón, porque al no reconocerme, se apartan del camino. Un corazón distante, un corazón que se siente atraído por la religiosidad, por la tradición y que se engaña, un corazón de piedra. ¿Se acuerdan cómo lo define Zacarías? Un corazón diamante, no por el brillo, sino por la dureza. Dice Zacarías 7:12, se taparon los oídos y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Está fuerte esto. Hacemos un paréntesis. Les cuento algo que me impresionó mucho durante el estudio de esta parte del libro. Cuando yo termino de preparar la reflexión, empiezo a jugar con la inteligencia artificial. Me encanta. Para los que no conocen, quizás hay personas más grandes que no conocen, es una herramienta informática que tiene la capacidad de procesar gran cantidad de datos en un pequeño tiempo. Entonces, yo, por cuestiones que no vienen al caso, entonces pongo el material que yo quiero analizar, lo pongo y le empiezo a hacer preguntas, ¿no? Para evitar que empiece a alucinar y que recorra todo, ¿no? Entonces, no es que estoy haciendo apología de la inteligencia artificial, tengo una posición formada sobre esto, la conversamos en otro momento, pero cuando terminé este estudio, empecé a preguntarle de todo, ¿no? Entonces le digo, mapa conceptual, PowerPoint, haceme una infografía, tirame tal cosa, un cuadro comparado, todo. Tengo como 20 documentos, pero porque me divierte. Y además porque es amable. Te dice, Analía, ¿en qué te puedo ayudar? Seguimos, yo hablo con la Vali y me dice, no entendés nada. Hablo con Ricardo y siempre le comparto y le digo, tengo un tesoro para compartir y yo opino diferente, te dice. Y como él es enfático y yo soy enfática, salimos de ese terreno de la amabilidad. En cambio, la inteligencia artificial, hola Analía, ¿en qué puedo ayudarte? Me puso, estoy a tu disposición para seguir estudiando, cuando quieras, me pone. Y después de varias horas, porque ustedes creen que esto me llevó poco tiempo, no, como estuve de vacaciones, fueron mucho tiempo que estuve con ella, hasta que se me ocurrió preguntarle esto. Ya habíamos visto todo, sacerdocio, corazón, todos los conceptos. Y le pregunto, literal, ¿cómo se aplican todos estos conceptos que venimos desarrollando a mis problemas actuales? A mi vida. ¿Quién sabe lo que me respondió? Literal, se los leo. Como inteligencia artificial, no tengo problemas personales, ni dolencias, ni preocupaciones. No tengo vida espiritual propia. Y lo que me impactó de todo esto, y lo traigo porque, digo, una herramienta que puede compartir información teológica con tanta precisión, carece de vida espiritual. Y yo le digo, Vali, que es mi coequiper, y que ella sabe todo de informática, le digo, mira. Y mi hija, que está harta que me sorprenda de todo, me dice, mamá, trata de entender. Pensalo en estos términos. La inteligencia artificial es como los fariseos. Así lo vas a entender. Te tira datos, es matemática, es un algoritmo, es un discurso que no tiene un anclaje real, organiza información, pero no siente nada, entender. No
tengo vida espiritual, me contestó. 4 días estuve hablando. Y yo pienso, a veces nos pasa que tenemos tanta información y retenemos tantas cosas y nuestra vida espiritual, nuestro vínculo con Dios está vacío. Un corazón. Al final vos decís todo lo que quieras, pero si vos me interrumpís, yo me pongo mal. Un corazón cercano a Dios escucha su voz y le obedece. Un corazón cercano a Dios lo conoce. Y no se trata de información, sino de relación, de intimidad, de obediencia. Un corazón cercano a Dios desarrolla una vida espiritual y no se engaña. Qué peligro, ¿no? Qué peligro vivir en un sistema religioso con nuestra mente llena de versículos, alojados en nuestra memoria y lejos de Cristo, sin vida espiritual. Cerramos este paréntesis, volvemos al pasaje. Identificamos la crisis, las posibles causas, las consecuencias, y ahora viene lo precioso, porque ahora viene la solución. Ante la crisis, recuerden el nuevo pacto, dice el autor de los Escritos. Cuando estén por deslizarse, miren a Jesús. Hebreos 3:1. Consideren detenidamente a Jesús, un nuevo sacerdote, un líder perfecto, un líder que puede compadecerse, porque nos conoce nuestras debilidades, porque las vivió. Un ayudador perfecto que intercede por nosotros, que ora por nosotros, que es eterno. Hebreos 5:2 dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y a los extraviados. Es paciente. Cuando llegue la crisis, dice el autor de Hebreos, vean la nueva puerta que se abrió. Porque con ese sacerdote, como decía José, se rompe el velo y una nueva puerta que se abre con una nueva invitación de construir ese vínculo indestructible con el Padre. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Uno de los comentarios dice, una crisis espiritual a menudo genera un sentimiento de distancia con Dios. El nuevo pacto revela que el velo ha sido rasgado, otorgando plena libertad para entrar en el lugar santísimo a través de Jesús. Esto permite, dice el autor, al creyente acercarse confiadamente para recibir misericordia y gracia, el oportuno socorro, la ayuda específica, puntual, en el momento de necesidad. Ante la crisis, dice el autor de los Hebreos, aférrense a lo que han confesado creer. 4:14. Tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, dice otra versión. Porque sus promesas son inmutables y son el estímulo que cuando buscamos refugio, son nuestro firme consuelo. Dice Hebreos 6:19, esta promesa mantiene firme y segura nuestra alma. Esta esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma. La fidelidad inmutable de Dios. No solo le hizo la promesa para bendecirnos, sino que juró, él mismo juró, para que allí encontremos esa ancla que nos une directamente con Él, protegiéndonos de cualquier naufragio. Ante la crisis, dice, sigan obedeciendo, creciendo en obediencia y santidad.
Y ya dijimos que es peligroso no crecer. Porque el hacer crecer ese vínculo es nuestra garantía de poder regresar. Si en algún momento nos desorientamos, nos perdemos, podemos volver, porque sabemos quién es, porque reconocemos su misericordia, porque la hemos experimentado. Veníamos hablando con Ricardo en un tono agradable, de casa hasta acá, y dijimos, qué importante que es que en este tiempo de bonanza, donde no estamos atravesando una crisis puntual, hacer crecer ese vínculo, dialogar con Dios, prepararnos, conocerlos, entrenar para que ese corazón esté sensible a la voz de Dios, preparado para cuando llegue el momento de resistir. Ante la crisis es fundamental el capítulo 8, porque es fundamental comprender el impacto del nuevo pacto en nuestras vidas. Muchas veces nuestras crisis personales tienen que ver con muchas cosas que les pasaban a ellos. La necesidad de ser aceptados, el miedo por quedar aislados, porque estoy agotado y no aparecen los resultados, porque en muchos casos, en muchos lugares del mundo hay persecución, porque nos sentimos marginados, porque me queda cómodo, porque me refugio en algo seguro, porque las pruebas me resultan muy difíciles de sobrellevar. Y esta lista es interminable. Causas de crisis además de ser personales, son interminables. Y la respuesta es la misma. Miren a Jesús, porque Él está mirándonos desde el cielo para acudir a nuestro auxilio, orando para que nuestra fe no falle. Así pudo regresar Pedro. Cuando se sintió cuando traicionó a Jesús, él sabía en quién había creído, pudo regresar, y después tenemos hechos, los discursos de la historia de Pedro, ¿no? Hasta acá lo entendemos todo. Lo comprendemos todo, lo hemos experimentado todo. Pero no es tan fácil. No fue fácil para ellos en su momento y tampoco es fácil para nosotros. Y ahí aparecemos nosotros como comunidad, para alentarnos unos a otros, para estar atentos a la necesidad del otro. Porque en la vida nuestra, de los cristianos, es inevitable el tiempo de crisis. Y a veces las respuestas a esas crisis no son tan rápidas como nosotros quisiéramos. Nosotros, en mi familia, hace varios años venimos atravesando un problema de salud que nos viene sumergiendo como en una angustia permanente. Un problema que nos desconcierta y que con mis hermanas tenemos grupo y tiqui, hagamos esto y hagamos lo otro. Y seguramente todos hemos pasado por lo mismo. Seguramente todos estamos o hemos vivido por algún problema de salud o por cualquier otro problema de difícil resolución. Y somos cristianas de hace muchos años, las 4. Entonces hay un protocolo que lo seguimos a rajatabla. Entonces oramos y rogamos por sanidad y confiamos en que la voluntad de Dios es perfecta. Y sabemos que nada de lo que vivimos va a exceder nuestras fuerzas. Y organizamos cadenas de oración. Mi mamá empieza desde Salta hasta Ushuaia, cadenas de oración. Y la respuesta que esperamos no aparece. Y eso duele. Y volvemos al protocolo y hacemos las preguntas correctas. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué nos quiere enseñar Dios?
¿Qué nos quiere mostrar Dios? ¿Qué tenemos que cambiar? Todo tal cual lo hemos aprendido y tal cual Dios nos pide. Y unos días descansamos más que otros, pero por ahí las dudas aparecen. Y a veces nos desilusionamos, porque ya estamos agotados, son muchos años. Y ese es el momento de máxima vulnerabilidad. Ese es el momento de peligro, donde tenemos que tener mucho cuidado de no desorientarnos y dejar de escuchar la voz de Dios. Porque por esa grieta del enojo, del miedo, del agotamiento y de la desesperación, es donde el enemigo encuentra la puerta de entrada para engañarnos y generar dudas. Y empezamos con planteos alternativos, vamos a buscar acá en esta filosofía, vamos a ver alternativas. Y dejamos de escuchar la voz de Dios, que parece que no nos habla. Y de ahí directo al abismo. Entonces aparece el autor de los Hebreos poniendo en el corazón de una de mis hermanas en el chat la respuesta que necesitábamos. Una de ellas, ante la angustia y el desconcierto de las otras, siempre termina las conversaciones de la misma forma. Mis hermanas hablan la mitad inglés y la mitad castellano. Entonces dice, siempre firma FF. Full fe. Fe completa. Fe total. Solo fe. Ante cualquier crisis que nos toque vivir, FF. Recordando los términos del nuevo pacto. Recordando que el velo se rompió y que podemos ir confiados al trono de gracia, a pedir que Dios nos ayude sin mirar atrás, que sea nuestro pronto auxilio, nuestro refugio y que no permita que nuestro corazón se endurezca. Esos son los momentos de sostenernos con fuerza al ancla de nuestra alma, porque en Él no hay sombra de variación y es fiel a sus promesas. Esos son los momentos de mirar cuidadosamente al Señor Jesús, al sacerdote perfecto que intercede por nosotros hoy y eternamente, y aferrarnos con fe hasta el final en aquel en quien hemos creído. Que el Señor nos bendiga.